Durante el mes de junio vamos a estar enfocándonos en lo que es el evangelismo y el discipulado. Así que estemos preparados en nuestros corazones. Vamos cambiando de tema. Yo no estoy pensando que todos se acuerdan lo que vamos aprendiendo todos los meses, pero todo el mes pasado fue un tema y este mes estamos aprendiendo ahora sobre lo que es el evangelismo, lo que es el discipulado en diferentes formas, diferentes sermones, y también ver cómo esto resulta en nuestras vidas, cómo lo ponemos en práctica. Así que prestemos atención a la palabra de Dios, y hoy estamos en Mateo 28, que es uno de los pasajes clásicos, conocidos, sobre lo que en la mayoría de las Biblias dice la Gran Comisión. Así que vamos a leer versículos 16 hasta el versículo 20, y el tema de hoy es la autoridad de Cristo y la misión de su iglesia. La autoridad de Cristo y la misión de su iglesia. Así dice la palabra de Dios, Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar otra vez. Señor, gracias por tu palabra, y oramos que ante semejante porción de la Escritura, tú no solamente nos instruyas y abras nuestros corazones, pero también detengas cualquier imposición que el enemigo quiera hacer sobre nuestra congregación en cualquier forma para impedir que nosotros apreciemos la enseñanza y este mandato tan precioso, sublime, determinante y necesario que la iglesia tiene que tener en cuenta. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hace muchos años atrás, cuando visitamos en Estados Unidos a un primo, hermano, que es médico, él es médico en el ejército de los Estados Unidos, ya próximo creo a jubilarse, pero él es médico y también es quiropráctico. Así que hace muchos años atrás, cuando visitamos su casa, entre tanta charla y otra cosa, me dice, vení un ratito acá a mi lugar, a mi consultorio. Entonces me llevó y me puso sobre una camilla, estas camillas que tienen un agujero, no me acuerdo si tenían un agujero o no, pero me puso ahí, después lo hizo con mi esposa también, y me empezó a mover, y de repente me agarró la cabeza, me dice, aflojate, no sé si han pasado por esto alguna vez, pero aflojate, y de repente hizo un movimiento, ¡crack! Me sonó la columna, yo digo, me quedé paralítico, dije yo, y después me acomodo de vuelta y ¡crack! Otra vez. Yo no necesitaba nada de eso, pensaba, hasta que me puse de pie y caminé y me empecé a mover y me di cuenta que no estaba mi cuerpo como yo pensaba que estaba. Que mis huesos no estaban acomodados como yo pensaba que estaba. Si han tenido la experiencia de ir a un quiropráctico, o si han tenido la experiencia de ir a un kinesiólogo, alguien que los estruja y los revuelve y los maneja y después se ponen de pie, la mayoría de las personas salen y dicen, salí como nuevo, no pensé que tenía tantos nódulos, que tenía tantas cosas en mi cuerpo, estoy como nuevo. Yo pienso que en la vida espiritual, nosotros necesitamos a veces que Dios trabaje en nosotros como un quiropráctico, especialmente en las cosas que nosotros creemos que las tenemos claras, que estamos marchando bien, pero que cuando las escuchamos y las repasamos nos damos cuenta que no era que andábamos como pensábamos. Y una de esas verdades es lo que en nuestras Biblias tenemos como la Gran Comisión. No es un título que me gusta. Y van a decir, ¿cómo? ¿Está en la Biblia? No, no está en la Biblia. Está aquí en nuestras Biblias impreso, pero no está en la Biblia. Pero repasar este tema
no solamente es importante por lo que hemos leído y lo que dice, sino porque fueron las últimas palabras de Cristo. Nosotros sabemos que a través de la historia, las últimas palabras que personas han dicho han sido muy importantes y de mucho valor en muchos de los casos, como las del apóstol Pablo. Por ejemplo, yo estoy próximo a ser sacrificado, predica la palabra, todo lo que es 2 Timoteo capítulo 4 son las últimas palabras de Pablo. Pero aquí tenemos las últimas palabras de Cristo. La diferencia es que Cristo no murió permanentemente, sino que las dijo después de haber resucitado de los muertos, de haber vencido la muerte. Pero fueron las últimas palabras y nos ayuda a nosotros a pensar que si estas fueron las últimas palabras y que tienen un mandato y que después Él no estaría físicamente más con sus discípulos y encomendaría algo, nosotros tenemos que prestar atención. Y sabemos que Mateo 28, versículos 16 al 20, determinan lo que es para la iglesia una declaración de propósito. Todos nosotros debemos tener una declaración de propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual estamos en esta vida como cristianos? Los incrédulos tienen declaraciones de propósitos sobre lo que quieren lograr en sus vidas, pero la iglesia y los creyentes tienen una declaración de propósito que se basa en este libro. Pero como iglesia, ¿cuál es nuestra declaración de propósito? No debe ser muy distinta a lo que es en la vida de cada uno de nosotros. Pero la declaración de propósito está aquí, en esta escritura, en lo que nosotros hemos leído. Y tiene que ver con la exaltación de Dios, tiene que ver con la evangelización y tiene que ver con la edificación. Una declaración de propósito es importante y está bueno que lo tengamos escrito, y está bueno que lo repasemos y lo recordemos. Pero la verdad es que no es ninguna garantía de que nosotros estemos poniendo en práctica estas cosas. Todos nosotros hemos tomado decisiones en nuestras vidas, hemos anotado cosas, hemos dicho, de aquí en adelante lo voy a hacer, de aquí en adelante voy a continuar, ahora voy a cambiar en esto y en lo otro, y después sabemos que es como una ola, ¿no es cierto?, que después baja. Pero lo que quiero darles como noticia hoy es que cuando Cristo en su palabra nos enseña que nosotros debemos ir y predicar el Evangelio y tenemos que hacer discípulos, es una realidad que no tiene que ser como una ola, sino que tiene que ser algo continuo y estable, y es posible hacer eso. Solamente que nosotros necesitamos recordarlo y repasar esto y orar al Señor. Así que yo espero que podamos sacarle provecho durante esta reunión, pero también en los días que siguen, para que realmente cobremos el entusiasmo de decir, mira, acá está algo que Dios me pide y que yo puedo hacer. Necesito repasar esto, ¿qué tiene que ver con mi vida? Y claro, nosotros leemos este pasaje y decimos, los misioneros, los pastores, los que predican, los que van a otros lados. Y eso es una buena forma de funcionar como el burrito Ortega. ¿Se acuerdan del burrito Ortega, lo que sabe del fútbol? Dribleaba, que increíble, como pisaba la pelota, se movía por un lado, no lo podían agarrar. Hay varios jugadores, yo nunca hice eso, pero varios jugadores que no los pueden agarrar, como Messi también. Y a veces somos así con las verdades espirituales. Amagamos, nos movemos y tratamos de quitar el cuerpo a lo que es la realidad. Ahora, a manera preliminar, la frase la gran comisión, como dije, no figura en la Biblia. La popularizó un misionero conocido para aquellos que han escuchado de la obra misionera, llamado Hudson Taylor, que fue un misionero en la China. Él vivió entre 1832 y 1905 y fue un misionero en la China. Él popularizó esta frase, pero tampoco fue algo que originó Hudson Taylor. Parece que lo tomó de los escritos de un predicador holandés llamado Justiniano von Welz, que vivió entre el 1621 y 1688, que había utilizado esta expresión cuando enseñó Mateo 28, como nosotros lo estamos haciendo ahora. Así que pensemos eso, porque esta no es algo que está en la Escritura. Sí es una gran comisión, podemos decirlo. No creo que es un pecado, ni está mal que nosotros lo veamos de esa forma o a manera de recordarlo. Pero no es algo que está en la Biblia, y yo quiero hacer énfasis ahora en por qué este no es el título que Cristo le dio, porque hay algo más importante detrás de esto que va a ser garantía para que esto funcione. Y que probablemente puede ser la respuesta a lo que quizás te estás preguntando cuando escuchas esto. ¿Por qué yo no estoy haciendo lo que dice este texto?
¿Por qué no estamos haciendo como iglesia lo que dice este texto? ¿Por qué estamos tocando este tema y no parece que nosotros como iglesia estamos haciendo esto? Entonces espero dar la respuesta a esto en un momento y tratar de avanzar en este pasaje. Hay cuatro cosas en este pasaje: un gran escenario, el gran escenario, la gran motivación, el gran mandato y la gran certeza. El gran escenario, la gran motivación, el gran mandato y la gran certeza. Así que quiero que me acompañen a ver en primer lugar el gran escenario, porque están aquí estos versículos 16 y 17, y es bueno que nosotros entendamos lo que pasa aquí. Observen, dice que Jesús le mandó a los discípulos que fueran al monte donde Jesús les había ordenado. En la Biblia acontecieron cosas muy importantes en montes o montañas. Pueden hacer memoria, pueden hacer un repaso mental a través de la Biblia. Recuerdan, quizá el primero es conocido, es Moisés en el monte Sinaí. En el mismo lugar, ¿a quién tenemos? A Elías. También en los montes se dieron las bendiciones y las maldiciones. En el monte Tabor, el Señor Jesucristo se transfiguró. Hay muchos acontecimientos importantes en la Biblia. Y de hecho, en el libro de Mateo, comienza el Señor Jesucristo su ministerio de predicación con el Sermón del Monte. Y termina con su comisión a los discípulos en este monte también. Así que no podemos ignorar esto, que algo importante está ocurriendo. Tenemos más relatos, tenemos en el libro de Jueces, tenemos en muchos lugares, y no solamente en forma directa de acontecimientos que ocurrieron, sino profecías acerca de montes y salmos acerca de los montes que nos recuerdan que en la Biblia no es algo para ignorar. Pero también entender este escenario donde estamos, en este monte, nos va a ayudar a entender lo que sigue. Observen que en este monte el texto dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Cuando leemos los 11 discípulos, en este momento en Mateo, nosotros sabemos por qué son 11. Porque Judas ya no está. ¿Se acuerdan por qué Judas ya no está? Porque se ahorcó. ¿Pero por qué se ahorcó Judas? Porque entregó al Señor Jesucristo. ¿Pero por qué entregó al Señor Jesucristo? Porque la Biblia dice que Satanás entró en él después del bocado. Satanás entró en él el bocado y Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. El propósito de Satanás siempre fue estorbar el ministerio y el cumplimiento de Cristo, que fuera a la cruz a morir. Y de alguna forma, a través de amedrentarlo, a través de asustarlo, a través de los soldados, a través de quien sea, Satanás procuraba que Judas lograra esto en su instrumento. Pero aquí nos dice que los 11 están reunidos, y esto me dice a mí que el plan de Dios no pudo ser eliminado. El propósito de Dios no pudo ser eliminado. Es decir, si nosotros miramos hacia atrás y vemos esto, ¿por qué es importante esto? Porque hubo muchos problemas y hubo muchos atentados para que esto no ocurriera, pero no pudo ocurrir. Aquí están los 11, finalmente están. Sí, Juan nos dice, el Evangelio de Juan, que estaban dentro de una puerta, estaban en una habitación, estaban temblando de miedo. Y eso le da mayor color a la historia. Porque son estas personas miedosas, dubitativas, a quienes Cristo les va a encargar esta gran comisión. Y todas las características que los discípulos tenían en este momento, cuando juntamos los relatos de los evangelios, me recuerdan a mí que yo no soy diferente a ellos y vos no sos diferente a ellos. Por lo tanto, estás entre la espada y la pared, y como iglesia estamos entre la espada y la pared para recordar lo que este pasaje nos enseña. Ahora, la reacción de los discípulos en versículo 17 conjuga varias cosas juntas. Estamos en el escenario, el gran escenario. Dice el versículo 17, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Le adoraron. Bueno, esto está dándole al escenario algo muy importante, porque va a hablar de las misiones, va a hablar de la misión de la iglesia, va a hablar de la responsabilidad que tiene la iglesia, que va a ser predicar el evangelio a todas las naciones, predicar la verdad, hacer discípulos en todas las naciones. Bueno, me encanta porque el salmo más corto de la Biblia es el Salmo 117.
Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. ¿De qué habla el salmo más corto de la Biblia? Habla de las misiones, habla de que todas las naciones tienen que adorar a Dios, hablan de que todas las naciones tienen que alabar a Dios. Y aquí Cristo va a dar una comisión a las naciones y se encuentra en un ambiente donde están viendo a este Salvador, a este Señor de los ejércitos siendo adorado. Y dice que, y ahora vamos a ver algo más acerca de esto, pero dice que no solamente le adoraron, pero algunos dudaban. Y uno dice, bueno, al final estaban adorando, estaban dudando, entonces ¿qué sentido tiene? Yo también voy a la iglesia a adorar al Señor, pero también tengo mis problemas. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, observen, no dice que no creían. Dice que estaban vacilando. Y es una palabra, esta palabra, algunos dudaban, es una palabra figurada, tomada, o viendo una persona que se encuentra en una encrucijada sin saber qué hacer. ¿A dónde voy? Voy por este camino, sin saber qué elegir, inclinándose a un lado, inclinándose al otro, voy por la derecha, voy por la izquierda. Esa es la idea de la palabra. O bien también la palabra dudar tiene la idea del movimiento que hace una balanza, o las balanzas que se usaban antes, ¿no es cierto?, cuando está tratando de equilibrar. Esa es la idea de estar allí entre una cosa y otra. Pero en Mateo 28, 17, el verbo traducido algunos dudaban, tendría que traducirse como algunos vacilaban, según la traducción literal. Algunos vacilaban. Y eso no se refiere a la duda que los discípulos tenían acerca de la identidad de Cristo. No estaban dudando de quién era el Señor Jesucristo resucitado. Lo reconocieron plenamente. Recuerden que los evangelios nos dicen que ellos ya habían estado con Él. Ya el Señor Jesucristo había pedido un panal de miel y un pescado, había comido entre ellos. Este es el final, esto está relacionado con Hechos capítulo 1, cuando Él asciende a los cielos. Así que no es que estaban vacilando sobre la persona, la identidad del Señor Jesucristo, pero estaban comenzando a vacilar en cuanto a la responsabilidad que tenían. Ya en el Evangelio de Juan, antes de esto, nos dice que el Señor Jesucristo había soplado y había dicho, paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo los envío. Ellos ya estaban empezando a ver que tenían que cumplir la responsabilidad de continuar la tarea que Cristo había comenzado y por la cual había venido. Así que estaban quizá vacilando en cuanto a esta responsabilidad de predicar el Evangelio al mundo, sabiendo que Jesús, especialmente la persona que les había enseñado, la persona que había estado con ellos durante todo este tiempo, ya no estaría más con ellos. Ya iban a estar solos. Pero bien, y aquí hay algo interesante antes de entrar al segundo punto. ¿Por qué es importante entender que ellos le adoraron antes de recibir la gran comisión o este gran mandamiento? Porque la gran comisión justamente no es el gran mandamiento. La gran comisión no es el gran mandamiento. Y esta es una expresión que, si han leído el Nuevo Testamento y han leído los Evangelios, saben que también están los Evangelios. El gran mandamiento. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Y ustedes se acuerdan lo que Jesús dijo. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, Cristo no está aquí dando vuelta a las cosas diciendo esto es el mandamiento más importante. El mandamiento más importante es que nosotros amemos al Señor, básicamente a Dios y a nuestro prójimo. Y van a ver que este mandato de Mateo 28 está fundado sobre esto, para que funcione. Y aquí empieza a aparecer la respuesta a la pregunta que yo les hice. ¿Por qué razón tu vida, mi vida, o como iglesia, no está poniendo en práctica esto? Y el problema es que no lo entendamos, no es que no leamos las palabras, no es que no sepamos lo que es el Evangelio y lo que tenemos que compartir a otros. El problema es otro. El problema es que no hay una adoración. El problema es que no hay una contemplación. El problema es que no hay un amor por Dios y por el prójimo como nosotros quisiéramos decir que tenemos. Este mandato
de Mateo 28 fue dado en un contexto de adoración. Y la adoración, ¿qué es? ¿Cantar en la iglesia? No, eso es alabanza. ¿Qué es adoración? ¿Solo en la iglesia? No. ¿Qué es adoración? Adoración es contemplación. Contemplación. Y a mí me gusta la idea de ir al sur, a las montañas, y aparecer en medio de un mirador, delante de un lago. ¿Y qué ocurre cuando uno está en un lugar así? ¿Qué ocurre cuando uno está en un lugar maravilloso, inmenso, en un lugar donde ve la altura? ¿Sabe lo que pasa? Se eleva nuestra autoestima, ¿no? No, todo lo contrario. Si tu lectura de la Biblia y tu conocimiento de Cristo elevan tu autoestima, tú no estás adorando. Cuando la contemplación de Cristo y su persona real a través de la Escritura genera en tu vida que realmente digas, wow, estás adorando. Y ese es el primer paso para entender la Gran Comisión. Entonces, hay una falta de contemplación. Y este gran escenario me recuerda a mí que sin adoración en mi vida no hay el cumplimiento, y voy a usar la frase la Gran Comisión, no voy a inventar algo nuevo ahora. Entendemos, ya he explicado lo que esto, por qué lo usamos y por qué no significa que esté en la Biblia y no esté mal usarlo. Sí, vacilar es normal para nosotros, como lo fue para los apóstoles, pero lo que no tiene que haber duda es que el que da la orden es la persona de Cristo y no dudamos de su identidad. Todo lo que quiera venir después, ¿qué me va a contestar? ¿Qué me va a decir? Si yo hablo de Cristo al otro, el compañero, el trabajo, todo eso viene después, todo eso aparte, eso se maneja con otros textos de la Escritura. Pero yo te puedo decir que el 90% de la solución al evangelismo comienza con la contemplación. Y si no, usando de vuelta el ejemplo, la primera vez que fuiste a un lugar o sabes que alguien no fue al camino de los 7 lagos y alguien está por ir, ¿qué le decís? Tenés que ir. No te lo puedo explicar, tenés que ir a verlo, tenés que saber esto, tenés que verlo con tus propios ojos, tenés que contemplarlo vos. Y esa es la idea detrás del evangelismo, esa es la idea detrás de las misiones. La idea detrás de las misiones, la idea detrás del discipulado, no es llenar una iglesia, no es llenar de gente. La idea es lograr, por medio de la gracia de Dios y a través del Espíritu Santo, lo que el Salmo 117 dice. Alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos alabadle. Lo que queremos es que todo el mundo dé gloria a Dios, porque para eso fueron creados. Entonces, apreciemos la enseñanza con este escenario. Es un escenario de adoración. Y observen que si tenemos esa actitud, aun cuando vacilamos, aun cuando tenemos dudas, aun cuando pasan un montón de cosas por nuestra cabeza, me encanta que Jesucristo se acerca y les habla. Ellos estaban vacilando, estaban allí adorando y algunos dudaban y Jesús se acercó y les habló diciendo, es ese amor, el cuidado, la preocupación de Cristo por los discípulos, su no condenación sobre ellos. Yo no sé qué habrá pasado, no sé si le habrá puesto la mano sobre los hombros, pero allí estaban adorando y él se acercó y les habló, porque él sabía y él tenía la certeza de que ellos podían continuar la tarea. Y no te quepa la menor duda que está diciendo lo mismo para la iglesia. La certeza del cielo es que la iglesia puede cumplir la gran comisión. Pero el escenario tiene que ser un escenario de adoración, de admiración, de entendimiento de quién es al que proclamamos. No proclamamos una iglesia, no proclamamos una doctrina, no proclamamos una forma de vida, proclamamos
lo que puede hacer que las personas adoren a Dios y sean libradas de la condenación del infierno por toda la eternidad. Y lo único que va a hacer eso es que yo contemple al Salvador más y más. Ahora sí, viene la gran motivación. Versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No existe persona en el mundo y en la historia, en todo el universo, que haya podido pararse y decir: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. No hay nadie. Jesús se paró y dijo: yo tengo absolutamente toda la autoridad. Más que Nabucodonosor, más que David, más que los reyes, más que cualquier persona, más que Herodes, más que cualquiera. Yo tengo toda la autoridad, toda potestad. Toda potestad es autoridad. Y esto es absoluta soberanía, es absoluta autoridad. Y observen, presten atención, la repetición que le da énfasis a esto de todo y todas. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pregunto, ¿qué otro texto necesitamos nosotros, aparte de este, para saber que Jesucristo garantiza que la misión es efectiva? No hay otro texto. Es decir, hay muchos textos en la Biblia que podemos usar, pero no hay otro texto aparte de este que nosotros necesitamos para saber que este es un mandato y que esta es una misión que es absolutamente segura. No estamos yendo a la marchanta, no estamos tirando como, bueno, a ver si funciona esto o no funciona. Y ellos, los judíos, los discípulos especialmente, estaban en este momento escuchando algo. Habían sido enseñados en la sinagoga, habían sido enseñados sobre los profetas, y aquí hay un texto del libro de Daniel muy importante que arroja mucha luz sobre esto, porque Daniel dice: miraba yo en visión de la noche, en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Me gusta pensar que cuando los discípulos estaban allí adorando y Jesús se acerca y les habla diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, que ellos se acordaron de Daniel capítulo 7. Él es realmente el que todos le van a servir. Él es realmente el que todos los pueblos, todas las naciones le van a servir. Él es el que tiene dominio y tiene un dominio eterno. Es un reino que nunca pasará y es un reino que nunca será destruido. Él nos está diciendo ahora a nosotros, se está acercando. Es el momento, lo entendemos, es el cumplimiento de las profecías. Aquí está el que tiene autoridad. Y no solamente eso, Jesús utiliza una expresión que se llama, es una figura literaria que es un merismo que se utiliza para hablar de un todo. Por ejemplo, el cielo y la tierra, es como nosotros decimos, lo recorrió de punta a punta. ¿Qué estamos diciendo con de punta a punta? Todo. Cuando Cristo dice: yo tengo autoridad en el cielo y en la tierra, es un recuerdo de lo que Dios dice en Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es un resumen de todo lo que hizo. El día que Jehová creó los cielos y la tierra. Y nosotros sabemos que hubo 7 días de creación. Pero es un merismo, es algo que incluye todo. Yo tengo toda potestad en el cielo y en la tierra. No es que Jesús no tuviera autoridad, pero Él se despojó a sí mismo. Y mientras estuvo en este mundo, mostró que Él estaba sujeto a su Padre. Es interesante porque cuando Él empezó su ministerio, y el Señor Jesucristo empezó a echar demonios y empezó a obrar en la sinagoga, especialmente en Capernaum, la gente preguntó: ¿quién es este que aún los demonios le obedecen? ¿Con qué autoridad hace estas cosas? ¿Quién le dio esta autoridad?
no es que él no tuviera autoridad. Cuando Satanás le llevó en el desierto a un monte alto, ahí tenemos otro monte más, le llevó a un monte alto, le dijo, todo esto te haré si tú postrado me adorares porque a mí me ha sido dada. Sí, Satanás tenía autoridad, pero su autoridad era limitada. Y con esa autoridad limitada, él le ofreció que pudiera pasar por alto la cruz. Pero Cristo atravesó la cruz y tuvo toda autoridad a través de su muerte y resurrección. Y lo mismo cuando él está sentado en la sinagoga en Nazaret y abre la Escritura y lee Isaías 61 y habla de aquellos que iban a ciegos, que iban a ver, y los cojos que iban a andar, etcétera, etcétera, y libertad a los cautivos y a los presos, y él cierra la Escritura y dice, hoy se ha cumplido esta Escritura en mí. ¿Y a dónde lo llevaron? A un monte también, para tirarlo. Nadie puede decir algo como esto si no tiene autoridad completa. Yo soy el cumplimiento de la Escritura. A los discípulos, yo soy el cumplimiento de Daniel capítulo 7. A los de Nazaret, yo soy el cumplimiento de Isaías 61. Y luego, resucitado y caminando hacia Emaús con los 2 discípulos, les declaró en las Escrituras todo lo que de él decían, porque la ley, los profetas y los salmos, todos hablan de mí. Yo tengo autoridad porque toda la autoridad, toda la Escritura habla de mí. La gran motivación, que es la autoridad suprema de Jesús, es la base para todo lo que viene después. Entonces, contemplás a Cristo, adorás a Cristo, conoces a Cristo y entendés que Él tiene toda autoridad, porque eso lo ves no solamente en los evangelios, pero también a través de toda la Escritura. Su soberanía se ve a través de toda la Escritura. Esa contemplación de la autoridad de Cristo, esa contemplación de la soberanía de Cristo y la soberanía de Dios, meditándola, memorizando textos, repasando textos, el Espíritu Santo trabaja en nosotros para que entendamos lo que viene después. Es la gran motivación que hace que el resto, ir y hacer discípulos, salga, porque el versículo 19 comienza diciendo, por tanto, es decir, ya hemos visto acerca de esta palabra, es un conector, está hablando de lo anterior, por tanto, no hay otra respuesta a esto. Entonces, probablemente es que no estamos admirados de la autoridad de Cristo, y eso es resultado de nuestra falencia de admirar y de pasar tiempo. Tenemos que pasar tiempo con la palabra de Dios. No sé de qué otra forma lo puedo decir, pero necesitamos pasar tiempo con la palabra de Dios. Es algo que permanece para siempre en los cielos. Más permaneces en la palabra de Dios, más semejante a Cristo, más claro ves tu pecado, más confesión haces de tu falta, más necesitas otra vez, más te das cuenta de cuán grande es Cristo, más te das cuenta de cuánto pequeño sos y cuánto más necesitas de Cristo. Necesitas pasar tiempo con la Escritura, pasar tiempo con la palabra de Dios, revela a Cristo y revela a Dios en tu vida. No hay otra forma, no hay otro método. Y sé que algunos están haciendo clases de seminario Salmo 119 y es excelente, pero nada de eso va a suplantar el tiempo que pasas a solas con la palabra de Dios, día tras día, meditando, examinando, memorizando, pensando una y otra vez. Contra cultura, en contra de lo que el mundo sugiere, en contra de lo que muchas iglesias sugieren o que el pueblo cristiano sugiere, que es suficiente que nosotros leamos 2 o 3 devocionales allí y no pasemos tiempo en la palabra de Dios. No es lo que enseña Salmo 1. No es la felicidad que viene a través de esa forma, sino viene a través de Salmo 1. Meditar en la palabra de Dios y pasar tiempo con la Escritura y memorizar la palabra de Dios y contemplar su persona. Que Filipenses capítulo 2 nos dice que tomando forma de siervo, se hizo hombre, tomando forma de siervo, fue a la cruz y tuvo muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese, toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa contemplación
una y otra vez, y memorización de textos, hace que nosotros admiremos a Cristo y entonces yo pueda entender que esta es la gran motivación que me va a llevar a mí a cumplir el gran mandato que comienza en versículos 19 y 20, la primera parte. Así que, iglesia, no estoy dando ninguna píldora, estoy apretando como el quiropráctico diciendo esto es lo que tenés que acomodar. Te das cuenta que está sonando, tenés un nódulo allí que no está, tenés que sacarlo. Te vas a sentir mejor si empezás a repasar esto. Vas a caminar mejor, vas a experimentar mejor. Porque ahora viene el gran mandamiento, el gran mandato. El gran mandato en versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos. Es el resultado, es obvio. Es obvio. Si tiene toda autoridad, es obvio que lo que viene después es un mandato que no tengo razón para eludir. Y bueno, el mandato tiene obviamente tres partes. Tres partes antes de ver la gran certeza. Muy sencillo, están allí. ¿Cuál es la primera parte? Por tanto, id y hacer discípulos. Id y hacer discípulos. Claramente es un mandato a salir. En el momento en que ellos lo recibieron, era un mandato a salir de ahí, donde estaban del monte, e ir a otro lugar, a donde sea que les toque. Pero no necesariamente al extranjero o a otro lugar. Este no es un texto que leen las personas que van a una conferencia misionera o van a un campamento y echan una ramita en el fuego porque consumen su vida y aquí en adelante el Señor me llama al ministerio. No, esto no es. A ellos sí. Los apóstoles eran llamados a esto. Pero Juan 17, Jesús ya oró, dijo, los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y si creen en Cristo, la rueda continúa. Entonces, la idea de salir tiene que ver básicamente con tomar la iniciativa. Tomar la iniciativa. Imagínense que están en una mesa y había una propaganda en el Mundial, dice, no compraron pan, decían. No compramos pan. Pero ¿qué pasa en la mesa cuando está por ahí, está el negocio cerca, no compramos pan? Alguno dice, ¿qué dice? Yo voy, ¿verdad? Es la iniciativa, yo voy. O falta la sal, yo voy, yo la traigo. Es la iniciativa, es ir, pero es una iniciativa. Es tomar, no es pasivo, es activo. Entonces no estoy diciendo acá que alguno de ustedes va a ir al África o a la China o a Salta o a Brasil o a otro o a Chile a predicar el Evangelio. No estoy diciendo, quizás sí, yo no lo sé, pero no es básicamente lo que está diciendo, porque cuando habla de las naciones, y ahora lo vamos a ver, no son países, sino son etnias, esa es la palabra. Las etnias son los diferentes grupos y nosotros en Argentina tenemos diferentes grupos, ¿verdad? Tenemos gente italiana, tenemos polacos, tenemos alemanes, tenemos mapuche, tenemos guaraníes, tenemos un montón de diferentes etnias. Aquí en Regina hay diferentes etnias o personas de diferentes grupos o que vienen de diferentes lugares. Y esa es la idea. O sea que no es ir a otro lado, sino que es cubrir todo. Por eso cuando la Biblia dice de todo linaje, pueblo, tribu, lengua y nación, no está diciendo necesariamente de todos, cada país, sino de cada lengua y cada nación, cada pueblo, cada etnia. Eso es lo que está diciendo. Por los otros evangelios y hechos, nosotros entendemos que esto involucra dar testimonio de Cristo y predicar a Cristo. Ir, que dice ir y hacer discípulos, pero sabemos por los evangelios y por el libro de Hechos, la gran comisión que está en los 4 evangelios de diferentes maneras, y en el libro de los Hechos, está 5 veces. Sabemos que esto significa dar testimonio de Cristo, es decir, hablar de Cristo, compartir de Cristo, predicar a Cristo. El mensaje del Evangelio tiene la autoridad necesaria. Y escuchen esto, es importante. El mensaje del Evangelio tiene la autoridad de Cristo para interferir en la religión de otro. Porque algo que molesta a las personas es que cuando uno empieza a hablar y dice, bueno, pero vos no tenés la última palabra. La gente cree en Dios y cree de otras maneras. Yo lo sé, pero es un engaño. ¿Quién sos vos para decir? Yo no soy nadie para decir eso. Pero yo te mentiría si yo te digo que hay otras religiones y otras creencias que tienen el mismo valor. No, es mentira. Es categórico.
Cristo puede interferir en la cultura, puede interferir en la filosofía de vida, puede interferir en las religiones, puede interferir en cualquier creencia, es absolutamente radical. Puede interferir en el budismo, puede interferir en el mormonismo, puede interferir en el sintoísmo, puede interferir en cualquier filosofía, en cualquier religión, lo hace con absoluta autoridad porque es la verdad. No es relativo, es absolutamente radical porque es la verdad. Es como si yo quisiera decir, eso es lo que vos crees de la ley de la gravedad. Vos decís que si das un paso al vacío te vas a caer. Ah, sí, pero yo creo de otra forma. Bueno, probalo. Te vas a dar cuenta que la ley de la gravedad es radical. Bueno, así es el Evangelio, es exclusivo. Y la autoridad es la autoridad de Cristo, punto. No solamente esto, Cristo tiene el poder para transformar la vida de las personas. No lo tiene el budismo, no lo tienen los musulmanes, no tienen nada. Cambiar la conducta lo cambia cualquier persona. Pero cambiar el corazón de piedra a un corazón de carne, solo lo hace el Señor Jesucristo. Y vaya si lo hace, que yo tengo que predicar eso con la seguridad de que es la única cosa, porque no hay otra religión que lo va a cambiar. Es el mandato a ir con esta autoridad. Y esa es la razón por la que la iglesia está bajo una autoridad suprema. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Salvador. Jesús es el Señor. Jesús es Dios. Entonces, cuando Cristo dice, id y haced discípulos, está diciendo que cuando ellos iban, tenían que poner a la gente en una encrucijada, no en una sugerencia, lo tienen que poner en una encrucijada. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Punto. ¿Y vos quién sos para decir eso? Otra vez, yo no soy nada, pero la Biblia lo dice. Cristo dijo que esto es la verdad. Estás en una encrucijada. Cielo o infierno. Rebeldía o arrepentimiento. No hay punto medio. Y esa es la autoridad. No es una opción entre muchas. Y eso es lo que hay que hacerle sentir a la gente, que está en una encrucijada. O siguen a Jesús o lo rechazan. Cristo dijo, a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. La Iglesia Católica usa eso para pensar que la Iglesia tiene autoridad sobre esto, pero no es así. Es decir, cuando vos predicás el Evangelio y se arrepiente, vos podés decir con seguridad, tus pecados son perdonados. Cuando la persona rechaza el Evangelio, vos podés decir con autoridad, mira, te vas camino al infierno. Porque es lo que la Biblia enseña, porque es lo que Cristo mandó a hacer, porque es lo que Cristo mandó a decir. Entonces, ¿cuál es la gran prerrogativa del Evangelio? ¿Quiénes son? Establecer quiénes son y quiénes no son los cristianos. Y esta idea de ir por todo el mundo, a todas las naciones y a todas las señas a predicar el Evangelio, no es nuevo de Mateo 28. Es lo que Dios había prometido a Abraham en Génesis 12. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Siempre fue el propósito de Dios. No es solo los judíos. Todas las familias de la tierra. Estamos nosotros incluidos ahí. Bien, pero el texto no dice, id y haced convertidos, id y haced discípulos. Y presten atención, porque a partir de esta expresión, de este vocablo, vamos a ver más cosas en los próximos domingos durante el mes de junio, que tiene que ver con el discipulado, tiene que ver con cosas prácticas, pero aquí estamos sentando la base. Hacer discípulos no es hacer convertidos. ¿Qué significa discípulo? La palabra discípulo literalmente significa uno que sigue a otro. Uno que sigue a otro. Antiguamente los discípulos peripateaban, es decir, caminaban detrás de la otra persona y aprendían caminando. Los griegos hacían eso también. El maestro iba adelante, los discípulos iban atrás. ¿Cómo hizo el Señor Jesucristo? Esa es básicamente la forma de hacer discípulos. Uno que sigue a otro. Bueno, un discípulo de Cristo es alguien que sigue a Cristo. Y la única manera que esto ocurra con una persona es por medio de un nuevo nacimiento, por medio de un nuevo corazón. Ninguna persona puede ser discípulo de Cristo a menos que se arrepienta de sus pecados. Puede ser admirador de Cristo, puede tener ideas de Cristo, pero si no se arrepiente de sus pecados, si no clama por salvación, no es discípulo de Cristo. La única manera de seguir a Cristo de verdad, de corazón y no de labios,
es arrepentirse de sus pecados y abandonar todo y seguir a Cristo, tomar la cruz y seguir a Cristo. Esa es la única manera. Así que el mandato sí o sí tiene que ver con predicar el Evangelio. Tenemos que hacer discípulos, pero la entrada para ser un discípulo es el Evangelio. Que se arrepientan, que crean, sean transformados y realmente se enamoren de Cristo al tal punto que dejan todo lo que tienen y van en busca de esa perla de gran precio y lo aprecian y no hay nada más de valor para su vida que el Señor Jesucristo. Y por eso leen sus Biblias, por eso se congregan, por eso oran, por eso cantan, por eso batallan contra la tentación, porque aman a Cristo, porque quieren honrar a Cristo, son discípulos de Cristo, siguen a Cristo y obedecen. Esa es la primera base, la primera fase. Y dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso indica que este mensaje del Evangelio es para cualquier tipo de persona. Para cualquier persona, como ya vimos, de cualquier raza, de cualquier etnia. En segundo lugar, esto implica el bautismo. Muy bien, ¿cómo sabemos de forma básica la genuinidad o lo genuino de un discípulo? El bautismo. El bautismo es la identificación pública de un discípulo. El bautismo no salva a la persona. El bautismo no está incluido en el mensaje de salvación, pero está asociado claramente detrás de esta predicación. De hecho, lo vemos en los Hechos. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. Pero el bautismo no trae salvación. El bautismo es una identificación pública y lo que está diciendo es que los discípulos secretos no existen. Los discípulos secretos no existen. O el discipulado destruye el secreto o el secreto destruye el discipulado. Eso es como dijo Alistair Begg, un predicador. O el secreto destruye el discipulado o el discipulado destruye el secreto. Si sos una persona que quiere guardar el secreto, no lo vas a poder hacer si querés ser un discípulo verdadero. ¿Cómo lo haces? A través del bautismo. O si decís que sos discípulo pero no te bautizás, realmente estás hundiendo el discipulado y estás mostrando que no lo sos. Es una identificación genuina con Cristo que normalmente ha de ser el resultado de una comprensión genuina del Evangelio. Porque yo he pasado mucha gente por agua. Por eso digo, normalmente, bíblicamente, es la comprensión del Evangelio. Una persona se bautiza, se identifica, porque sabe que cuando está bajo el agua indica que murió a su vida vieja y cuando sale del agua indica a todos que yo estoy en una nueva vida. Pero eso es solamente un simbolismo. Es un simbolismo. No vamos a hablar del aspecto trinitario aquí del nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no es el propósito. La realidad es que el bautismo es una identificación, lo enseña el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, especialmente en capítulo 6. Pero es el mecanismo, el bautismo es el mecanismo bíblico por el cual nos convertimos en miembros visibles de la comunidad de Cristo. Es el mecanismo bíblico. ¿De qué forma yo me voy a conocer? Predicando, sí, pero específicamente me bautizo. Un día especial me bautizo y doy testimonio público. Miren lo que voy a hacer ahora. Señala que yo soy un seguidor de Cristo. Soy su discípulo. Quiero que lo sepan. Morí a mi vida vieja, nací a una nueva vida por medio del Evangelio. Y la tercera parte de este mandato del Señor Jesucristo, de este gran mandato, es enseñarles a que guarden todas las cosas. Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo no quiero que descuidemos este punto, que por lo general únicamente entendemos y este es un punto clave de todo lo que vamos a ver durante este mes. Por lo general entendemos la gran comisión como predicar el Evangelio. ¿Cuál es la gran comisión? Predicar el Evangelio. Pero este no es solo lo que dice. O hacer convertidos. Pero el mandato claramente es hacer discípulos. Es a hacer discípulos. Y los discípulos guardan lo que Cristo ha mandado. En líneas generales es toda la Escritura, pero puntualmente Cristo está hablando todo lo que os he mandado, porque Cristo le dice en los Evangelios, el Espíritu Santo recordará todo lo que yo os he dicho y os lo hará saber, etcétera, etcétera, y a través de los apóstoles, especialmente Juan, Pedro y luego por
obviamente por el apóstol Pablo, ellos pusieron en las epístolas todo lo que Cristo había mandado. O sea que en los evangelios encontramos, en las epístolas encontramos en forma minuciosa lo que Cristo enseñó. Cualquier doctrina de las epístolas, ustedes van a poder trazar una línea directa a los evangelios porque Cristo ya lo enseñó de una u otra forma. Sea lo que sea, santificación, disciplina, justificación, cualquiera de estas cosas. Entonces, enseñándoles que guarden todas las cosas es todo lo que la Biblia enseña. Y la palabra guardar es una palabra que se utilizaba para referirse a las personas que estaban delante de una cárcel cuidando y guardando que no se escaparan los prisioneros. Es decir, guardar para que no haya una pérdida de algo. Ustedes se acuerdan cuando Pedro salió a la cárcel, Herodes mandó a matar a los guardias porque ellos habían dejado escapar a Pedro. Se les fue. ¿Por qué mintieron los guardias cuando Cristo resucitó? Porque ellos debían proteger ese lugar para que nada se escapara. Esa es exactamente la idea, lo que está diciendo Cristo aquí. Que no se les escapen, que guarden todas las cosas, que no se les escapen. La obediencia es demostrativa, pero con el paso del tiempo. Porque no todos los cristianos, ninguno de nosotros aquí guardamos todas las cosas todos los días. Pero por la gracia del Señor, si vos podés fijar en tu vida, vos estás guardando más cosas. Es lo ideal. Que empieces a ver que estás guardando más cosas, que sos más puntual en áreas de tu vida donde tu obediencia tiene que ser cada vez más puntual, más fina. Ya es no solamente lo que haces, sino lo que pensás, los proyectos que tenés, el manejo del dinero, el hogar, la familia, que guarden todas las cosas, que guarden la doctrina, que guarden cómo tienen que comportarse como esposos, como esposas, como padres, cómo tienen que comportarse con sus empleados, cómo tienen que comportarse con sus patrones. Todo lo que enseña el Nuevo Testamento es obediencia a la palabra de Dios. Es decir, no es selectiva, es completa. Y para eso nosotros necesitamos estudiar la Escritura. Necesitamos leer la palabra de Dios. Porque la luz que nosotros tenemos es de acuerdo al conocimiento de la palabra de Dios que tenemos. Cuanto más conocemos la palabra de Dios, más luz tenemos y más claridad sobre lo que tenemos que hacer. Eso pasa en todas las áreas. Pasa en la vida de los cristianos, pasa en la vida de los pastores, que tienen que tener mayor luz para saber cómo conducir a la iglesia. Necesitan, no pueden ser selectivos. Tienen que ser puntuales en esto. Pero el aprendizaje es paulatino. ¿Y quiénes enseñan a otros? Todos los que llevan a cabo la primera parte de la comisión, de la gran comisión, que es predicar el Evangelio. ¿Quiénes predican el Evangelio? Nosotros. ¿A quiénes se les piden que enseñen todas las cosas que Dios nos ha mandado? A todos nosotros. Así que, paréntesis. En lo que resta de lo que vamos a aprender, algunas de las cosas que vamos a aprender es cómo vos podés ser un maestro a otra persona. No te voy a pedir que te metas en un seminario ni nada, pero yo quiero que al terminar esta serie en el mes de junio, por la gracia del Señor, vos puedas ser un discipulador o una discipuladora. Sí, vos, que decís, ¿cómo puedo si yo tengo estos problemas y todo? No, ¿conocés a Cristo? ¿Sos salvo? ¿Sos su hijo o su hija? Vos podés ser un discipulador. Así que vamos a aprender. ¿Cuánto tiempo creen que va a durar que seas discipulador? ¿Una meta hasta fin de año? Error. Toda la vida. Toda la vida tenés que ser un discipulador. Y ya voy a abrir el paraguas. No se te ocurra decir, a mí no me enseñaron. A mí no me enseñaron cómo discipular. Porque no sé qué libro usar, porque no tiene nada que ver con esto. Lo que vos aprendés de Cristo, vos tenés que enseñárselo a otro. No te estoy diciendo lección 1, lección 2, 3, 4, 15. Te estoy diciendo, te sentás y vamos a ver esto, te sentás, te invito a tomar unos mates, vamos a tomar un café, vamos a charlar, vamos a caminar. ¿Y qué aprendiste hoy? ¿Y qué significa esto?
Y pastor, esta semana estuve con fulano, estuvimos un ratito allí, charlamos en la plaza, pero le pude compartir esto y me preguntó esto. Excelente, excelente. Estás discipulando. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, yo leí la Escritura y aprendí esto de Cristo, estaba mirando acerca de Moisés que hizo esto y vi que esta persona, este hermano tenía una situación y le compartí y salió animado. Estás enseñando que guarden todas las cosas, toda la vida. Y finalmente, la gran certeza, versículo 20, la segunda parte, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Además de ser una promesa inmejorable, esto marca también la unidad del Evangelio de Mateo. Repito, además de ser una promesa inmejorable, marca la unidad del Evangelio de Mateo, que encierra, como dije en otro sermón, entre dos sujetalibros, la realidad de Cristo. Porque el Evangelio de Mateo comienza diciendo, llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y termina el Evangelio de Mateo diciendo, yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. Y eso está en consonancia con Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Yo me voy, pero si yo no me voy, no puedo enviar al Consolador. Y la obra de Cristo fue que cuando ascendió al Padre, Él pudo pedir al Padre que enviara a otro Consolador. Estará con vosotros y en vosotros. Y Él está con nosotros a través de la obra del Espíritu Santo, pero también a través de las Escrituras con nosotros, porque esta es la mente de Cristo, la palabra de Dios. Está con nosotros por la obra del Espíritu Santo. Reiteradas veces enseña el Nuevo Testamento lo que es la vida en el Espíritu. Y esto continuará así hasta que Cristo venga, hasta el regreso de Cristo. Esto hace que evangelizar, discipular y enseñar sea una labor incesante. Escúchame, no hay forma de que lo eludas. Si eludís la realidad de que el Espíritu, eludís la realidad de que tenés que evangelizar y que tenés que discipular, me estás diciendo, de alguna u otra forma, me estás diciendo que el Espíritu Santo no está en tu vida. Porque cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, lo que busca hacer es glorificar al Padre. Puede ser una indicación de que algo no está bien en tu vida, que no conoces a Cristo. Si nunca te preocupás por evangelizar, si nunca te preocupás por la gran comisión, si nunca te preocupás por discipular. Porque el Espíritu Santo nos empuja, nos compele a ayudar a otros a evangelizar, a hablar de Cristo en la forma que sea. Entonces, tomate el tiempo para examinar. O no conozco a Cristo, o sí conozco a Cristo, pero necesito un quiropráctico que realmente me ponga en orden porque no estoy bien. Pero cuando el Espíritu Santo vino a tu vida en el momento de la conversión, si te convertiste, no es posible que no seas testigo de Cristo. Y eso es lo que la iglesia hoy, como iglesia, tenemos que entender. Que el Señor nos ayude. Y recordá cómo te sentís después de una sesión de kinesiología y tu espalda. Bien, ¿no? Bueno, espero que eso, aunque duela, después te haga sentir bien en tu vida este sermón. Para que realmente Dios trabaje en tu corazón y en mi corazón. Oramos. Dios, ayúdanos a obedecer este mandato, ayúdanos a creer en tu autoridad, ayúdanos a no temer a nada ni a nadie en este mundo. Señor, danos valentía en nuestra vida y como testigos tuyos en nuestras relaciones, con las personas que nos rodean, con quienes trabajamos. Dios, ayúdanos a ser discípulos. Señor, ayúdanos a obedecer este mandato. No queremos llegar al final de nuestras vidas, ninguno de nosotros quiere eso, y mirar atrás y darnos cuenta de que no hicimos la única cosa que nos pediste antes de partir. Ayúdanos a ser discípulos hoy, esta semana, este mes, este año, en cada etapa de nuestra vida. Ayúdanos a ser discípulos. Oramos para que uses nuestras vidas, para que otras personas conozcan tu amor, para que comiencen una relación contigo. Y Jesús, confiamos en que nos vas a capacitar para eso, que nos vas a dar valor para eso, y que tu presencia estará con nosotros hasta el día en que veamos tu rostro y estemos físicamente contigo para siempre. Nos aferramos a esa promesa y oramos, ayúdanos a ser fieles a tu comisión desde este día hasta aquel día. Oramos en el nombre de Jesús.